Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. En esta ocasión estamos de estreno, les damos la bienvenida a este primer programa de Entre Voces. Un espacio para que nos escuchemos unos a otros, un espacio para que usted haga valer sus opiniones y comparta con nosotros sus puntos de vista. En esta ocasión estaremos hablando de un aniversario más del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabe usted cómo nació? ¿Sabe usted lo que se ha hecho a lo largo de estos años? Pues la invitación a que se quede con nosotros y se enteren todos. Bienvenidos. Mientras que en 1996 a nivel mundial, la telefonía revoluciona las comunicaciones al alcanzar las primeras tarjetas SIM de prepago para teléfonos celulares, surge la plataforma de correo web denominada Hotmail. La ciencia anunciaba el nacimiento del primer mamífero clonado conocido como la oveja Dolly, y México es campeón de fútbol en la Copa Oro CONCACAF al vencer a Brasil 2-0. En el Estado de México se ponían los cimientos del Instituto Electoral del Estado de México, conocido también como la Casa de la Democracia. Desde entonces hasta la actualidad, es decir, a sus 23 años de vida, se ha distinguido por realizar 16 elecciones para renovar a las y los integrantes de los ayuntamientos, diputaciones y la gubernatura, difundiendo a la ciudadanía en tiempo y forma los resultados de los comicios con total transparencia, vigilando el registro adecuado de las y los candidatos integrantes de los partidos políticos e independientes, en busca de que se cumpla con la paridad de género, logrando así la pluralidad democrática. Por si fuera poco, el órgano electoral incentiva la promoción y difusión de la cultura política democrática y de educación cívica a través de diferentes actividades como pláticas, conferencias, certámenes, concursos, congresos, foros, seminarios, ferias de libro, así como la carrera deportiva por la democracia. Y no solo eso, también contribuye con publicaciones periódicas en materia electoral. Cuenta con un acervo bibliográfico especializado y disponible para su consulta, y oferta estudios de posgrado. De esa forma, fomenta la práctica de valores democráticos entre la población y promueve la participación más allá del voto que se ejerce en las urnas el día de las elecciones. Así, a casi un cuarto de siglo de fortalecer la democracia, el IEM ha garantizado los derechos político-electorales de las y los ciudadanos y la celebración periódica y pacífica de las elecciones, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Hoy, Entre Voces, platicaremos sobre los institutos electorales y su contribución en el fortalecimiento y construcción de la democracia. Bueno, y es un gusto darle la bienvenida en este espacio, aquí en el primer programa, a Pedro Zamudio, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Te saludo como siempre con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lupita, y un saludo a tu audiencia. Oye, pues son 23 años y queremos hacer un recorrido rápido por la historia, lo que ha hecho el instituto, lo que se ha logrado. Y bueno, en estos años pues hemos vivido de todo un poco. Son 23 años ya, ¿verdad? Así es, el Instituto Electoral del Estado de México fue creado por una disposición legal, una modificación a las leyes. Creo que es una parte importante en la que voy a insistir durante todo el programa. Son 23 años cumpliendo con la ley, de diferentes tipos, con diferentes orígenes, una ley modificada en muchos aspectos, en otros intocada, y también de eso te voy a platicar un poquito, pero son 23 años de cumplimiento con la legalidad. Un grupo de hombres y mujeres que trabajamos, el grupo de hombres y mujeres que trabajamos en el Instituto Electoral del Estado de México, estamos comprometidos con lo que hacemos. Hay compañeros de una carrera muy larga. Yo realmente me he incorporado hace poco al instituto y he aprendido en estos años a reconocer el trabajo y el profesionalismo de mis compañeras y compañeros. ¿Cómo nace el instituto? ¿Qué es lo que teníamos antes? ¿Cómo se hacían antes las elecciones? Bien, ese es todo un tema, Lupita, porque finalmente lo que debemos reconocer o tener presente, sobre todo en estos momentos, haciendo esta revisión histórica, es los institutos electorales en las entidades con sus diferentes nombres, comisiones, organismos públicos locales, consejos electorales, en fin, con sus diferentes acepciones. Los organismos públicos locales electorales nacemos hace un cuarto de siglo, para ponerlo más o menos en promedio, hace 25 años, con el fin de cumplir una ley, una modificación legal que tuvo como origen un momento sismático, un momento de crisis del modelo electoral en México. Las elecciones de 1988 fueron o son recordadas por muchas cosas, y una de ellas muy importante que hay que tener presente es, en ese momento, el modelo que teníamos, el modelo que veníamos utilizando, que había sido funcional, que había sido práctico, que había sido, al menos, no había sido tocado en ese sentido. Las elecciones del 88 cambian de manera significativa, rompen con un modelo que veníamos utilizando y se tiene que crear uno nuevo. Y literalmente lo que hicimos fue crear un modelo nuevo.
Te platico, Lupita, tú eres muy joven, a lo mejor no te acuerdas, pero quienes ya habíamos nacido en 1970 votamos en las elecciones de 1988. Las elecciones de 1988 yo acudí a una casilla en el estado de Michoacán, en un municipio, no en la capital, a una escuela donde habían las personas que yo no conocía recibiendo la votación. No había una lista nominal con fotografía, era una lista nominal que en su momento fue muy cuestionada por los partidos políticos y que originó un cambio importante en la ley para hacer una lista verificable, comprobable, auditable permanentemente. No había lista nominal con fotografía, había una lista de electores. Yo presenté mi credencial para votar, que tampoco tenía fotografía, tenía solamente mis datos. Y de un altero de papeles, literal, así de un altero, como si fueran volantes, sí, me entregaron una o varias boletas para que yo pudiera emitir mi sufragio. Fui a una mesa que estaba en público, no había una mampara secreta. Junto a la mesa estaba parado un señor que me explicaron después era el responsable de la seguridad de la casilla, era el comisariado ejidal de la localidad, un hombre con una pistola fajada al cinto y viendo por quién votaba yo y por quién votaba. Lo que hoy no se permitiría, por supuesto. Así es. ¿A qué voy? O sea, esas elecciones de 1988 tuvieron como resultado una modificación sensible en los procedimientos electorales en México. En las elecciones de 1988 hay un estudio muy interesante, lo refiere un académico de una universidad norteamericana. Él ha estudiado las actas que se levantaron en 1988. Las boletas se destruyeron como se destruyen prácticamente desde entonces en cada elección, o desde antes incluso tras cada elección, pero las actas se quedaron guardadas, están en el Archivo General de la Nación. Este académico hizo un estudio, acudió a las actas, pidió permiso para fotocopiarlas, le dijeron que no era posible por cuestiones de limitantes legales, pero no le impidieron tomar imágenes. Obtuvo imágenes de todas las actas de la elección presidencial de 1988 y enseñó una máquina, déjame usar el término, con un programa de inteligencia artificial. Ha venido analizando, tiene ya varios años, está por publicar, ha publicado algunos avances incluso en México, en la revista Nexos. En noviembre del 2017 hay un avance de esta investigación, pero él ha continuado con el trabajo, y su trabajo tiene como título Las huellas digitales, ¿no? Las fingerprints, porque está en inglés, de la elección, del fraude de la elección en 1988. Y su conclusión de este académico es donde estuvo, digamos, la inconsistencia, donde estuvieron las faltas o donde no se pudo verificar exactamente qué pasó en la elección del 88, se puede constatar con las actas que se levantaron. Eso eran actas muy diferentes a las que usamos ahora, no traían, por ejemplo, el nombre o el logo del partido, eran actas que se llenaban como si estuvieras llenando un formato en todos los campos. Encontró, por ejemplo, en este análisis de las actas, que hubo casillas en la zona rural de Chiapas de hace 30 años, donde las actas se levantaron a máquina, Lupita. Donde las actas este programa que él utiliza, la inteligencia artificial, enseñó a la máquina, en este caso, a reconocer imágenes con alteraciones, y entonces ahí viene una serie de datos muy interesantes que me permiten, ahorita no voy a citar todo el estudio, pero me permiten referirte esto, la no existencia, la no participación de representantes de partido en la casilla en 1988, que donde sí hubo representantes fueron eventualmente expulsados de la casilla o no obtuvieron una copia del acta, en fin. Todos los procedimientos que usábamos hasta 1988 tuvieron que ser modificados para que pudiéramos tener un modelo electoral como el que tenemos ahora, con certeza, con una calidad que eventualmente es hasta exportable. El modelo electoral mexicano es utilizado en varios países con sus adecuaciones, que además yo sostengo que cada país de los que hacemos elecciones tiene el modelo electoral que ha logrado construir, y el mexicano ha sido ejemplo en muchas cosas, en muchas partes del mundo, por lo mucho que le hemos invertido en personas. Y lo que ha evolucionado, ¿no? Porque tú nos estás hablando de un México en el que seguramente nuestro staff se acordará, había muchas irregularidades. A lo mejor los chavos que nos están viendo en este momento, pues ya conocen otro México, conocen otra situación en la que vas, depositas tu voto, te buscan, tiene fotografía tu credencial, te encuentran, si no te encuentran, bueno, pues se hace un acta. Y bueno, hay personas que están con los celulares mandando información, en fin, ha evolucionado de una manera totalmente vertiginosa, y además muy modernos estamos ahora, ¿no? En mi experiencia personal te diría, mis hijas, las tres ya son mayores de edad, las tres ya han votado, incluso han sido funcionarias de casilla, y cuando yo les platico de cómo era la elección, la primera elección en la que yo participé, les parece como de otro país, por supuesto que era otra época. Pero ¿a qué voy? Ese modelo que teníamos hasta 1988 tuvo su crisis, terminó su ciclo, digamos, y tuvimos que empezar a realizar
uno nuevo que empezó desde un padrón electoral nuevo. Tuvimos que generar un padrón electoral en visitas casa por casa. Les insisto, quienes son muy jóvenes en la audiencia y aquí en el staff, por supuesto, no se acordarán, pero la primera credencial para votar con fotografía se obtuvo a través de un censo donde se visitó casa por casa recabando los datos de las personas mayores de 18 años que ahí vivían. Se generó una lista o una base de datos de la cual se fueron generando las credenciales. Bueno, ahora haces una cita telefónica, ¿no? O por internet. No tienes que formarte, llegas y haces el trámite muy fácilmente. Hemos modificado muchísimas cosas, Lupita. Hemos desarrollado un sistema electoral que funciona, un modelo electoral que funciona y que funciona en todos los ámbitos. En lo federal, con el entonces Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral, y en los estados con los institutos electorales locales. Hablabas de la exportación. Somos en México un modelo cuando hablamos de organizar las elecciones. Había problemas antes para organizar las elecciones, pero después nos convertimos en un referente, Pedro. Es muy curioso, más que realmente no había problemas, era un valor entendido, las elecciones funcionaban de una manera casi en automático, había poco interés, también es cierto, poco interés de la ciudadanía en participar. Se daba como un trámite, ¿no? La elección era el trámite, era la validación de una decisión política ya tomada por otras instancias, no por los ciudadanos, en otros espacios, no en las casillas. El modelo mexicano a partir de 1988 se modificó de manera sustancial. Los propios políticos, yo tengo esta impresión, Lupita, han aprendido, entendido y asimilado que ahora su triunfo o no depende estrictamente de la votación ciudadana. Lo que pasa en la casilla el día de las elecciones es lo que realmente determina el triunfo de una opción política o no, o la conformación de las nuevas fuerzas, del nuevo andamiaje político electoral del país. Entonces todo esto se ha venido desarrollando en la región. Son varios países que utilizan el modelo mexicano para muchas cosas. Ahora con digamos lo más reciente, el modelo de fiscalización de los partidos políticos, la revisión o la auditoría de las emisiones en los medios de comunicación son actividades novedosas, más recientes, que se han puesto en marcha en otros países, de otras latitudes, en otros continentes. Incluso hace unos años, un par de años, recibimos aquí en el Instituto Electoral del Estado de México y en el INE también, una visita de una delegación de diputados de Indonesia que venían a aprender, a conocer, y estaban a punto de hacer una reforma electoral y buscando en el mundo los mejores modelos, encontraron que el mexicano era uno del que valía la pena tomar cosas que están ya utilizando en Indonesia. ¿A qué voy? No es alabanza en boca propia, es simplemente reconocer que es mucho lo que hemos dedicado en recursos materiales, en recursos humanos, en recursos financieros, para tener un modelo que actualmente funciona. Un modelo que funciona, pero que ha sido señalado de ser muy caro. Se han hecho diferentes reformas y se nos ha mencionado en la última reforma que las cosas iban a cambiar para que se gastara menos. ¿Se ha llegado a este punto? Me parece que es una aspiración legítima. Sí le hemos dedicado, sí le dedicamos, yo no diría le gastamos, yo digo le invertimos muchos recursos precisamente porque la historia que traíamos. Ahí es donde es importante no ser de memoria corta, Lupita. No es gratuito. No. El hecho de que nuestra boleta tenga medidas de seguridad superiores a las de un billete de papel moneda, no es gratuito. Te decía, yo en 88 voté y quien me entregó mi boleta la tomó de un altero. Así como escribes un montón de volantes en la caja del súper para que te lleves uno, así estaban las boletas, no había un control estricto, puntual. Ahora tenemos boletas que están foliadas, están adheridas a un talón foliado, que sabemos exactamente cuántas boletas le dimos a la casilla, que el acta, cuando se termina la casilla, nos debe decir, o cuando terminan las actividades en la casilla, cuántas boletas se recibieron, cuántas se usaron, cuántas sobraron, cuántas se inutilizaron. Ahora todo es mucho más estricto que antes. ¿Me permites? Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso con más información de esta plática, por supuesto. Y bueno, si usted tiene alguna opinión, algún punto de vista, alguna pregunta, se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales. Regresamos. ¿Lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público? Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Gracias por seguir con nosotros aquí Entre Voces y seguimos platicando de estos 23 años en el Instituto Electoral del Estado de México, pero como ustedes saben, aquí su voz es importante, así que la escuchamos. ¿Cómo exigirías que las autoridades cumplan sus funciones? Yo creo que denunciando cualquier acto ilícito que veamos en todos los trámites que hacemos y sí, en su forma de hacer sus actividades como servidor público. Sobre todo dándole seguimiento a sus compromisos. Ellos cuando están en campaña pues hacen muchísimas promesas. Cómo van a ayudar al pueblo, cómo van a ayudar a la gente que realmente lo necesita. Entonces pues exigirles que en su momento cumplan todo lo que prometieron. Exigiendo que cumplan con todo lo que se proponen hacia nosotros. Creo que sería importante a través de diferentes medios, ¿no? O sea, organizaciones y ese tipo de cosas que se dedican a efectuar ese tipo de cuestiones. Gracias a todos ustedes que participan con nosotros con sus puntos de vista y sus opiniones. Y Pedro, platicábamos antes de irnos al corte sobre el tema de los gastos. Se nos dijo que las reformas que se habían hecho recientemente era precisamente pues para reducir gastos, que todo esto iba a verse reflejado, pero uno de los temas que se ha mencionado mucho es el tema de la confianza. ¿La confianza nos ha costado caro? Yo creo que lo que nos ha costado caro es la desconfianza, Lupita. Las elecciones como tal no son o no tienen por qué ser costosas, pero en un modelo del que venimos, o un modelo como del que venimos, sí era necesario construir confianza. Y esto ha implicado, por supuesto, un costo. Te refería el caso de los candados de seguridad de nuestras boletas que convierten una boleta en algo más, digamos, infalsificable que un billete. Es más fácil falsificar en México, es más fácil falsificar un billete que una boleta. En los años que yo he trabajado en este asunto, no recuerdo haber escuchado una queja respecto de algún triunfo, respecto de algún resultado de una elección, donde el tema haya sido que se utilizaron boletas falsas. ¿Por qué? Porque tenemos boletas muy seguras. El asunto aquí, Lupita, es que este procedimiento de aseguramiento, de aumento en la seguridad, en la calidad de las boletas, se ha desarrollado durante 30 años, pero no se ha revisado. Creo que estamos en un muy buen momento para, a partir de ello, sin perder un ápice de calidad y de confianza, buscar modelos de producción del material electoral, de la documentación electoral, de las actas, de las boletas, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso electoral, que sean menos costosos. Creo que esa es una exigencia muy razonable de parte de la ciudadanía y en la que las autoridades debemos comprometernos, pero a partir precisamente de buscar cómo modificar lo que tenemos, cómo mejorar lo que tenemos, no cómo desbaratar. Claro. Hablabas al principio de nuestra conversación de las crisis que se han dado a lo largo de estos años y que estas crisis nos han llevado a realizar modificaciones, a realizar reformas en materia electoral, como es el caso que nos ocupa. Se ha mencionado, se ha propuesto para 2019 realizar una reforma en la que, bueno, se van a considerar diferentes ejes. Uno de ellos habla de la austeridad y, bueno, dentro de estos temas, pues desaparecer los organismos públicos locales electorales. Con eso se nos dice, vamos a ahorrar mucho. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo que se está poniendo en la mesa a manera de debate? Yo creo que lo importante, ahorita lo interesante sería revisar, insisto, la exigencia social de gastar menos es muy atendible, me parece muy válida, muy lógica, muy atendible, pero no a costa de destruir lo que tanto trabajo nos ha costado. ¿A qué voy con esto? La gente que nos escucha podrá decir, pues claro, si ahí trabaja, de eso vive. Bueno, estrictamente los consejeros electorales de los órganos públicos locales electorales tenemos algo que yo he llamado fecha de caducidad. Sabemos qué día nos vamos a ir. Entonces, el argumento de que nos oponemos a una reforma que desaparezca los institutos a partir de que vamos a perder nuestro trabajo no es defendible, no es así. Nosotros sabemos qué día va a terminar nuestra gestión, no nos podemos reelegir, estamos trabajando con una meta concreta, sabemos hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad, pero también creo, y esto es un sentimiento compartido por los consejeros, los más de 200 consejeros que hay en todo el país, en los 32 institutos, hemos aprendido, unos con más tiempo de antigüedad, otros con menos, aprendido a conocer, a respetar y a valorar el trabajo
que realizan nuestras instituciones. Entonces, estamos en un muy buen momento para revisar cosas. Lo decía hace poquito, Lupita, en otro espacio. Acostumbramos los que vivimos por estos rumbos del mundo construir sobre lo que ya estaba. Hay una imagen que a mí me sirvió para explicarme esto que te estoy diciendo. Cuando se descubre una nueva pirámide, una nueva edificación prehispánica, lo que encuentran los estudiosos es que abajo de esa pirámide que encontraron había otra pirámide más chiquita y abajo otra más chiquita. Esto es que cada generación le fue poniendo encima a lo que ya había, lo que consideró necesario para su momento. Pero no destruyeron la pirámide. No la tiraron. Pero algo además muy interesante, solamente le añadieron sin revisar lo que había abajo. Entonces ahorita, usando esa figura, creo que estamos en un muy buen momento de, si vamos a hacer una reforma electoral, no tirar todo el edificio, pero tampoco añadirle nada más a lo que ya estaba. Estamos en un muy buen momento, me parece, Lupita, para identificar. Hay cosas en nuestra ley electoral que vienen literalmente del siglo XIX y son válidas, y otras que también vienen del siglo XIX y ya no son válidas. Te pongo 2 ejemplos muy concretitos, porque además fue tema de varias entrevistas contigo y con Sergio en otros espacios. La ley seca. La ley seca está en la ley electoral en México de años, donde el acceso, solamente quien tenía recursos económicos suficientes podía comprar alcohol y distribuirlo entre la turba para que el día de las elecciones no hubiera elecciones. Ahora, en un México del siglo XXI, donde hay una tienda de conveniencia en cada cuadra, en cada manzana, ¿qué caso tiene que sigamos restringiendo el acceso o no, la venta o no, el consumo o no de bebidas alcohólicas? Eso tuvo una lógica hace muchos años, decenas de años, cientos de años en algún... Si me lo permites, pero actualmente no, pero está en la ley, y como está en la ley, se tiene que cumplir. Ese es el asunto. Creo que podríamos prescindir, ¿no?, de esa parte, o modificar. Creo que podríamos prescindir. En la ley tenemos me parece una aberrante posibilidad de afectar derechos de muchas personas. La ley dice que no podrán ingresar a la casilla, estos no podrán votar ni participar en la elección, las personas privadas de sus facultades mentales. ¿Y como a título de quién? ¿A juicio de quién? ¿Con qué carácter? ¿Con qué diagnóstico médico, psicológico? No lo tenemos, pero está en la ley desde hace muchos años y nadie lo ha tocado, nadie lo ha movido. Esa disposición puede generar graves casos de discriminación, porque ¿qué implica o qué significa estar privado de las facultades mentales? No tenemos como tal una manera de probarlo, de demostrarlo, pero está en la ley y se tiene que cumplir. Entonces, honestamente, yo creo que estamos, me parece, en un momento, ya bien entrado el siglo XXI, estamos prácticamente terminando la primera quinta parte del siglo XXI, revisemos nuestra ley, busquemos en la ley todo lo que está y que ayuda, que sirve, que fortalece, y quitemos todo lo que de alguna manera todavía nos está estorbando. Te decía, las medidas de seguridad de las boletas se han ido acumulando en estos 30 años y cada reforma o cada posibilidad de modificación lo que hace es aumentar otro candado de seguridad. En el Estado de México, en la última reforma electoral, se dijo, bueno, y además de todas estas medidas, que tengan un holograma visible, ¿no? Está bien como una exigencia, pero creo que es buen momento para que revisemos si de veras hace falta que votemos en papel moneda. Con los avances tecnológicos en 30 años podemos tener boletas infalsificables sin que tenga la necesidad de estar impresas en un papel especial, con fibras invisibles, con tinta invisible, con cosas que solamente se ven. En otros países se hace. En otros países se vota, Lupita, en hojas de papel bond, con su propio modelo, porque es lo que han necesitado. Te platicaría muy brevemente para no abusar de tu tiempo. En Costa Rica, por ejemplo, la boleta es de papel bond, y quien valida la boleta son los propios integrantes de allá se llama Junta Receptora de Votos, es la mesa directiva de casilla. Doblan la boleta y atrás, cuando terminan de doblarla, hay un espacio para 3 firmas o 3 rayas. Cada uno de los 3 integrantes la firma, se la entregan al elector y se la enseñan. Esta es la boleta que te estamos dando para que votes. Ve a votar, regresas y nos enseñas que sean nuestras firmas. No nos enseñas por quién votaste. El elector pasa a la mampara, también tiene una mampara para la secrecía del voto, regresa a la mesa y les enseña a los 3 si es tu firma, sí, la deposita en ese momento y se acabó. No hay necesidad de papel especial, de tinta invisible, de fibras que solamente se ven con rayos infrarrojos. Es un modelo. Ahora, ese es el que le funciona a los costarricenses. Sin llegar, me parece, lo que ahorita alguien podría estar escuchando y decir, pues aquí vamos a llegar y podrían pasar muchas cosas. Vaya, hay maneras. Aquí, ¿qué tal que nos hacen chanchullo, no? Exactamente, pero aún así hay muchas maneras de darle garantías a nuestras boletas sin que tengan, porque eso sí es costoso, es muy costoso, no es lo mismo y creo que se entenderá de una manera muy lógica. Votar en un papel que se imprimió de manera muy sencilla a votar en un papel que hasta el papel se mandó a hacer con ese fin específico. Eso encarece el modelo.
Ahora, decías hace unos momentos, hablabas de otros organismos electorales en diferentes estados del país. Tú eres también presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de Entidades Federativas. Decíamos hace unos momentos, se está platicando, se está abordando este tema de la desaparición de los organismos públicos locales electorales, como se ha planteado en una siguiente reforma. ¿Se tiene que defender a los organismos públicos locales? Yo sostengo, Lupita, que no estamos para defenderlos, no somos quien para defender las instituciones, pero sí estamos muy a tiempo de explicar lo que hacemos las instituciones. Hace un rato le preguntaban a las personas que amablemente participan en la cápsula que se mostró, ¿cómo exigirle a las autoridades? Pues desde ahí empieza el trabajo de los órganos electorales, desde que la gente aprenda, conozca, sepa, incluso a qué autoridad se le tiene que exigir. No te puedes parar a exigirle a cualquier autoridad, porque no todas las autoridades tienen en sus ámbitos de competencia la atención a tus problemas. Eso es parte de la educación cívica. Tenemos que aprender inclusive a identificar qué autoridad es la que nos debe atender, o a quién le podemos exigir y qué cosas sí le podemos exigir. Eso es parte del trabajo de lo que hacen los institutos electorales en el país. La educación cívica es una parte fundamental. Entonces, son cosas que no se desconocen. La idea puede sonar muy atractiva. Oye, pues si desaparecemos todo esto, pues nos ahorramos todo lo que ahí se utilizaba. Pues sí, pero con esa lógica, Lupita, pues no hay régimen político más barato que una monarquía. No se necesitaría ninguna institución, y entonces una sola persona decide todo y lo seguimos o no, y a lo que él diga. Creo que nosotros en México hemos optado por un modelo democrático que hemos hecho crecer, que hemos visto desarrollar, que hemos exigido para que se modifique de muchas maneras, en diferentes espacios, con diferentes intensidades, y nosotros en la IEF, lo que señalabas, me toca ahorita el honor pues, de presidir el consejo directivo de esta asociación, y mis compañeras y compañeros en todo el país estamos empeñados en acudir a todos los espacios como este, a explicar y hablar de lo que hacemos. Creo que eso es lo que nos hace falta. Lo decía una compañera mía de una manera muy clara, dice, es que quien nos conoce entiende lo que hacemos. Pues sí, lo que necesitamos es que más gente nos conozca, que entienda la relevancia de las actividades que realizamos. Se están desarrollando en estos días y acudimos con esa idea a diferentes espacios, incluso en la propia Cámara de Diputados, en el mes de julio, en este mes que está terminando, tuvimos participación en un espacio que se creó en el marco de algo así, de lo así llamado como Parlamento Abierto, un espacio donde interactuamos con las y los diputados con preguntas muy pertinentes. A mí me gustó, te lo confieso, me pareció muy interesante el intercambio de opiniones con los propias diputadas y diputados, porque son ellos quienes van a tomar la decisión. No nos verás en las calles exigiendo que no desaparezcamos, nos verás en todos los espacios explicándole a quienes van a tomar la decisión, dándoles elementos, dándoles cifras, datos duros, porque incluso hay iniciativas que han sido presentadas con datos que no son los exactos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Hay que revisar. Si vas a proponer una iniciativa, por lo menos hazte, o permítanos proponerte o proporcionarte los datos más fidedignos para que sea una decisión tomada con bases, ¿no? Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato con más información de estos 23 años en el Instituto Electoral del Estado de México. La invitación para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lleva a cabo un debate, tienes facilidad de palabra, te gusta hablar en público. Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. Participa. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y escuchamos de nuevo sus voces. ¿Cómo exigirías que las autoridades cumplan sus funciones?
proponiendo espacios de diálogo donde nos escuchen como comunidades a través de reunir a la gente, a lo mejor a mis vecinos, a mi grupo deportivo, al grupo de la escuela de mis hijos, y pedir a las personas que tienen acceso a las decisiones, como a los regidores en el municipio o al presidente municipal, un espacio de escucha donde sepa cuáles son nuestras necesidades y también sepa cómo nosotros queremos sumarnos con las acciones de gobierno. A través de la rendición eficaz de cuentas. Pues siento que la intervención ciudadana es como que muy poca y en sí pues los que tienen el poder pues son los que tienen las decisiones. Sin embargo, siento que también hace falta parte de los ciudadanos que se acerquen un poco más al gobierno para que puedan tener como que un poco más de conocimiento y puedan tener como un poco más de opinión acerca de ese tema. Pues con mesas de trabajo, checar qué es lo que nos prometieron y verificar que sí estén cumpliendo eso, lo que prometieron en campañas, darle seguimiento a sus promesas. Bueno, pues como siempre, interesante escuchar sus voces. Y Pedro, quería continuar con esta pregunta sobre la importancia de los órganos electorales locales en el fortalecimiento de la democracia, porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué han hecho? Bien, creo que una parte fundamental de la relevancia de los órganos electorales locales es nuestra cercanía con nuestras comunidades, Lupita. El Instituto Nacional Electoral, en su momento el Instituto Federal Electoral, está organizado y diseñado pues para organizar elecciones federales, y las elecciones en los estados son responsabilidad de los órganos como como el Instituto Electoral del Estado de México. En cada entidad hay uno, todos con muchos años de trabajo y cada uno respondiendo a sus propias necesidades. Hace un rato decía uno de las entrevistadas, para que conozcan nuestras necesidades. Esa es una manera concreta. Los órganos electorales en los estados somos el canal, el vínculo más cercano de la gente con las elecciones que le resuelven la vida cotidiana. Las elecciones municipales, es mi impresión, son las elecciones donde la gente está más interesada, donde la gente pone mucho más ánimo, mucho más cuidado, mucho más atención en el desarrollo de las actividades. Y en estos años, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, estos 23 años de trabajo, en el caso de la entidad, es importante destacar, Lupita, que si bien el partido en el gobierno, en la gubernatura, no ha cambiado en este tiempo, de los 125 municipios que tenemos, en 123 sí ha cambiado. Y la gente tiene, ha habido alternancia. Ha habido alternancia, la gente tiene muy claro que es su voto, que es su decisión la que puede o no darle el triunfo a una opción política. No nos colgamos, no es que sea un logro del Instituto Electoral del Estado de México, de los institutos electorales, la alternancia, pero sí la existencia de los institutos, el modelo donde los gobiernos ya no participan, ha ido propiciando condiciones de una mayor equidad en la contienda, condiciones exigidas en su momento por los partidos de oposición, atendidos por el partido gobernante, y ha sido un modelo que se ha construido con la participación de todas y todos. En el caso concreto del Estado de México, debe decir que algo muy interesante es que con la reforma del 2014 en otras entidades, el instituto, o lo que existía antes del 2014, fue para efectos prácticos desmantelado, disuelto. Se creó un nuevo instituto, una nueva institución. En el caso del Estado de México me parece que esto no pasó, sobre todo porque las fuerzas políticas del Estado de México entienden al instituto como algo suyo, algo en lo que han construido, algo en lo que han aportado y algo que vale la pena mantener funcionando. Ahora, ¿qué es, dirías tú, lo más relevante que se ha hecho en estos 23 años? ¿Cuáles han sido los avances, los logros en el Instituto Electoral del Estado de México? Bueno, constituirnos en eso, en una institución garante del desarrollo de los procesos electorales, con todo lo que implica, no solamente el día de la elección o el año de la elección, sino con procurar y proponer, realizar actividades para crear las condiciones necesarias para que la expresión de las y los ciudadanos en las urnas el día de la jornada electoral pueda tener una efectividad. Se han creado figuras, se han puesto en marcha muchos procedimientos legales diferentes. Últimamente, desde el 2015 para acá, la figura de los candidatos independientes, por ejemplo, otra vez, no porque sea un logro del instituto, sino porque la existencia de un instituto como tal, con el modelo que tenemos, con la desagregación de los niveles de responsabilidad, de las capacidades o de las atribuciones legales, el ejercicio real de las atribuciones legales, ha permitido que todas estas modificaciones legales de estos 23 años se hayan llevado a la práctica, que tengamos un instituto que funciona, 125 ayuntamientos integrados, 75 diputadas y diputados en un congreso estatal que se ha integrado todas las veces que hemos tenido que hacerlo. Entonces creo que es un poco como en los deportes, Lupita. La gloria de un árbitro reside en que nadie se acuerde de él, ¿no? Nadie se acuerda del árbitro del partido que más le gustó, claro, si fue un buen partido y si fue un buen árbitro. Nadie se acuerda qué
quién era el árbitro. Lo que se acuerda es que el partido estuvo muy interesante, el que se emocionó, que ganó o no el su resultado. opción, pero la gloria de un árbitro está, me parece, justo en que no te acuerdes de él, y creo que en ese sentido el Instituto Electoral del Estado de México ha venido haciendo esa parte, ha venido propiciando las condiciones para que la contienda, para que la lucha política, que lo es un enfrentamiento, un posicionamiento, un momento de revisar de entre varias opciones cuál es la que más nos convence. Las condiciones para que esto se dé han sido, me parece, el principal logro del Instituto en estos 23 años. La ciudadanía, ¿qué papel ha jugado a lo largo de estos años? Hemos visto pues cómo ha ido evolucionando la participación, tenemos diferentes herramientas, tenemos estos temas que nos hablabas, la cuestión de seguridad, pero los ciudadanos siguen contando los votos el día de la elección. Así es, en el modelo que tenemos es la ciudadanía quien se hace cargo de las elecciones, quien toma las elecciones en sus manos. Lo que nosotros hacemos es propiciarle los conocimientos necesarios, las precisiones técnicas, digamos, proveerla de los materiales, pero es muy significativo. Además, un detalle interesante, en el padrón electoral del Estado de México habemos ciudadanos prácticamente de todo el país, Lupita. Somos en ese sentido un buen mosaico, un buen ejemplo del mosaico cultural y de diferencias en el país. En el Estado de México, en el padrón electoral, habemos personas de todas las entidades de la República, en diferentes medidas, en diferentes porcentajes, pero creo que en ese sentido el Estado de México aporta bastante al desarrollo democrático del país por su pluralidad, por su civilidad. Somos un estado donde los problemas postelectorales, aún en los tiempos de inicio, digamos, de los órganos electorales, fueron menores, nunca fueron una nota nacional, precisamente por eso, por la participación ciudadana. Esta aumenta o disminuye en función, me parece natural, del interés que haya en la elección que se está desarrollando, pero sí notamos que somos me parece a mí, una ciudadanía informada, interesada y muy exigente. Ahora, tengo entendido también que ustedes a lo largo de estos años han hecho diferentes aportaciones, contribuciones, han ganado incluso reconocimientos o han obtenido estos reconocimientos ISO por la aplicación de los diferentes proyectos y procesos. Es una parte importante, Lupita, la profesionalización de la cuestión electoral. Con el modelo anterior, me regreso otra vez, antes de la existencia de los órganos autónomos, las elecciones se organizaban por parte de una comisión. Y entenderás, me parece a mí razonable, entenderemos que si a alguien lo comisionan para que algo suceda, y tiene que hacer que algo suceda, pues habrá todo lo necesario para que las cosas se den como se las encargaron, como le fueron comisionadas. A partir del modelo actual, del modelo que tenemos de profesionalización de órganos autónomos, me parece que este trabajo, esta especialización, no somos personas que vamos y venimos de las elecciones a otro puesto en el gobierno o a otro trabajo en el gobierno como pasaba antes, sino nos hemos tenido que profesionalizar y especializar en lo que hacemos. Ha ocasionado que las instituciones como el Instituto Electoral del Estado de México podamos disponer o destinar recursos específicos para esta profesionalización. En nuestro caso, el programa de resultados electorales preliminares es uno de los pocos que en el país es desarrollado por el propio instituto. Hay otros estados, la mayoría, donde se contratan empresas para que éstas lo hagan. En el caso del Estado de México, hace ya muchos años que decidimos impulsar decididamente un programa de resultados electorales preliminares propios, sobre todo nacido de una necesidad. El programa propio del PREP en el Estado de México nació cuando en la noche de una elección la empresa contratada dijo, esto está muy grande, yo no puedo, y ahí están sus trastes, ¿no? A medianoche dijo, no puedo, y tuvimos como instituto que sacar con los recursos, con la experiencia, con la capacidad, con la determinación de mis compañeros de entonces, un programa de resultados que fuera eso, informativo para la ciudadanía. Decidimos entonces que no podíamos estar sujetos a ese vaivén o a esa indisposición de una empresa, y se empezó a desarrollar un programa que actualmente tiene esto que tú llamas las certificaciones internacionales en esa y en otras áreas. En su momento, nuestra área de fiscalización también contó y obtuvo la certificación internacional del ISO, de la calidad de sus labores. Nuestro centro de documentación también tiene de documentación y formación, también tiene ese tipo de estándares que no son otra cosa, no son para presumir, no son medallitas para colgar y tener solamente colgadas en las paredes, sino son eso, la muestra de lo mucho que hemos dedicado de esfuerzo, de trabajo e incluso de recursos para mantener y elevar cada vez más el estándar de nuestra calidad. Tenemos una frase en el instituto: cada vez estamos comprometidos a organizar la mejor elección que hayamos tenido en el Estado. La gente lo nota, ¿no? Me imagino que la gente lo sabe y la gente no necesita que ustedes tengan estos, como tú dices, reconocimientos. Sin embargo, esto se ha hecho por el trabajo que sí se reconoce. Para certificar lo que hacemos, porque otra vez es mucho el esfuerzo como para no dejarlo documentado. Y eso así, en otros institutos
En Coahuila, por ejemplo, estamos de plácemes porque han podido desarrollar su modelo de votación electrónica de una manera muy importante. Sí. Ellos tienen una urna electrónica que funciona bastante bien, que ha sido utilizada en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, y así, otra vez, cada instituto le ha aportado a su entidad lo necesario para el desarrollo democrático de esa entidad, con sus características. Hay institutos que organizan elecciones que en el Estado de México ni conocemos, ¿no? La elección de un cuarto nivel, además del municipal, hay otra elección de autoridades, digamos, en un nivel todavía más cercano a la gente, más cercano a la comunidad, que se organiza a través del Instituto Electoral del Estado. En Nayarit se organiza la elección de ayuntamientos con un modelo diferente. Allá los regidores se votan por representación proporcional al interior de los municipios. Esto solamente lo señalo como una manera de rescatar y de destacar que todo instituto estatal electoral responde a las necesidades del desarrollo democrático de su entidad. No podríamos pues homogeneizar, tenemos leyes diferentes que obedecen a realidades diferentes, a capacidades económicas incluso también diferentes. Muy bien, pues ¿te parece? Regresamos con más de esto que nos estás comentando. Tenemos que hacer una pausa y, por cierto, el próximo programa estaremos hablando de voto electrónico, ya que mencionabas el tema de Coahuila y lo que han avanzado por allá. Si nos permite, regresamos de inmediato. ¿Lleva a cabo un debate? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te gusta hablar en público? Si tienes entre 15 y 29 años de edad y eres mexiquense, puedes participar en los concursos de debate y oratoria electoral que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Consulta las convocatorias en www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias. ¡Participa! Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo exigirías que las autoridades cumplan sus funciones? Bueno, a través de acciones de estar vigilando sus acciones, que cumplan sus promesas de campaña, y las que no, bueno, pues hay que proponerlas nosotros los ciudadanos. Sería importante que él también estemos en contacto y podamos organizar alguna sesión y poder así llevar un proceso que nos permita ver qué actividades o qué hechos se han realizado o cuáles no. Como ciudadano, yo creo que hay procesos legales para exigirle a un, sea presidente municipal, regidor, diputado, o sea, cualquier servidor público. Y como siempre, sus voces enriquecen este espacio, el intercambio de ideas y de opiniones, que es como debe ser, ¿no, Pedro? Ponerlo en la mesa, discutirlo y, bueno, analizar sobre todo estos temas tan importantes y tan trascendentes que nos pueden cambiar pues lo que va a ocurrir en este país en materia de organismos electorales y en materia de reforma electoral y de organismos políticos. Te quiero preguntar sobre si hay alguna propuesta, algún planteamiento que se haya discutido para que puedan estos organismos locales electorales pues operar sin tantos recursos, hacer algunos recortes, si hay alguna idea, si hay alguna propuesta que se haya hecho. Necesitamos, Lupita, para esto cambios en las leyes, y sobre todo en las leyes locales, en las leyes estatales. Te pongo un ejemplo muy concreto. Hace unas semanas hubo elecciones en Tamaulipas. Nuestros compañeros de Tamaulipas tuvieron solo elección de diputados locales y tuvieron que instalar los consejos municipales. Aquí en el Estado de México instalamos consejos distritales para la elección de diputados y consejos municipales para la elección de ayuntamiento. En una elección de solo diputados no tendría mucho sentido. ¿Para qué? ¿Cómo para qué instalan los consejos municipales? Bueno, es que la ley de Tamaulipas dice que se tienen que instalar los consejos municipales. Literalmente para un trámite reciben las boletas, las cuentan y las entregan a los consejos distritales. Algo realmente muy sencillo, pero que no tendría sentido
o no tiene sentido tener instalada y pagando oficina, servicios, personal y los gastos asociados con la instalación de estos consejos. Los compañeros, el Consejo General del IETAM, el Instituto Electoral de Tamaulipas, intentó no instalarlos, haciendo esta reflexión que me parece muy elemental o muy lógica. ¿Para qué queremos consejos municipales si la elección es solo de diputados, solo distrital? Pues un partido impugnó y el Tribunal Electoral de Tamaulipas les obligó a poner los consejos. ¿Por qué? Porque está en la ley. Y esto me regresa a la idea que ya no te terminé de desarrollar o de platicar hace rato. Estamos en un muy buen momento para no solo echarle encima otra capa a la ley, no le añadamos más cosas a la ley que la pueden hacer más, digamos, para responder a las inquietudes o a las preocupaciones que tenemos actualmente, pero que hay cosas que no hemos tocado y que valdría mucho la pena revisar. Esta cuestión de la instalación de consejos de oficinas es algo que sucede en todo el país. Los órganos electorales en los estados ya no hacemos la capacitación y la insaculación, todo el procedimiento de la instalación de las mesas directivas de casilla, pero en nuestras leyes sigue estando la necesidad de que estas oficinas estén instaladas con meses de antelación. A lo mejor sería un buen momento para revisar de veras cuántos meses necesitamos esas oficinas instaladas y funcionando, y entonces tendríamos que hacer cambios en la ley, pero no en la Cámara de Diputados Federal, sino en cada una de las cámaras, cada uno de los congresos estatales. Es buen momento a lo mejor para revisar que las disposiciones legales, la normatividad de la lista nominal, es un ejemplo que he usado y que te traigo otra vez a la mesa o que traigo otra vez a cuento, porque la lista nominal de electores que se utiliza en la casilla, la que utilizan las funciones de la mesa directiva de casilla, es otra vez una lista impresa en papel seguridad con medidas especiales, es muy costosa, se producen literalmente toneladas de papel para que la lista nominal exista en las casillas, pero igual que la de las casillas se hacen un tanto para cada partido político, se hacen 9 tantos iguales en papel seguridad con todas las medidas. Y hay, en el caso del Estado de México hemos tenido ya casos donde los partidos ni se la llevan, saben les preocupa pues la responsabilidad que tienen de tener la lista nominal con los datos de todos los electores, y algunos ya ni siquiera la utilizan, pero en nuestro procedimiento legal o normativo al respecto se ha quedado ya como una necesidad que todos tengan la misma lista idéntica para que no haya duda, estamos a lo mejor en un muy buen momento para revisar, y ya no tendríamos que hacer la lista nominal de papel seguridad, solo la de la casilla, o incluso la propia de la casilla se podría hacer, imprimir en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, o imprimir de una manera más sencilla, un solo tanto, con cadenas de seguridad, con encriptación suficiente para darle la certeza, y a los partidos darles una lista en papel bond que les sirve para exactamente lo mismo que la lista de papel seguridad. Pero son cosas que se han venido quedando en la normatividad y que estamos, me parece a mí, en un muy buen momento de revisarla. Desde hace un rato, las medidas de seguridad en las boletas se pueden modificar sin afectar la calidad de la elección, sin reducirlas a cero. Se pueden, digamos, reordenar o reorganizar para que no sean tan costosas, y así en todas las leyes electorales. ¿Crees que a los ciudadanos les ha faltado información de lo que hacen los organismos locales electorales? Yo creo que estamos en el caso del Estado de México, hemos tenido elecciones desde 2015, hemos estado tan ocupados haciendo elecciones que no hemos salido a explicarnos, ¿no? La gente que nos conoce, la gente quien es funcionario de casilla, creo que entiende muy bien de todo esto que estoy hablando, pero no son todos. Entonces, sí, de repente pues, creemos que valdría la pena buscar la manera de acercarnos a la ciudadanía para explicar y además estar atenta a sus exigencias. Yo lo he dicho y por eso acá lo repito, que nos exijan, Lupita. La mejor manera en que nos pueden hacer mejorar es que nos exijan para que nos demos cuenta de qué es lo que nos está haciendo falta. Creo que es un asunto así de elemental, de salir a explicarnos, salir a compartir con la ciudadanía, con los actores interesados, por supuesto, con la ciudadanía que está organizada al interior de los partidos políticos, que recibe en ese sentido mucha atención de parte de los órganos electorales. Ellos serían eventualmente nuestros mejores promotores. Ahora, ¿qué hacen cuando no hay elecciones? Decías tú, hemos tenido una elección tras otra elección. ¿Qué hacen los consejeros? ¿Qué hacen los organismos cuando no hay elecciones? El ciclo electoral en México es, en términos generales, hay algunas variaciones en algunas entidades por sus propias condiciones, pero el ciclo electoral en México es de 3 años. Es un año para preparar la elección, un año para desarrollar la elección y un año para evaluar la elección que se hizo. Entonces me parece que es otra cosa que habría que salir a explicar, porque la gente, si tú le dices, oye, y cuando no hay elecciones, ¿por qué hay oficinas y por qué hay gente trabajando? Porque tenemos que desarrollar actividades que están en las leyes
En cada ley electoral tenemos programas de educación cívica que desarrollar, tenemos actividades de atención, de creación de nuevos partidos políticos, de atención a los partidos ya existentes. Esto es, la actividad no se interrumpe. Durante el año electoral se intensifica y crecemos en número y nos desplegamos en todo el territorio de los estados, y pasando la elección nos contraemos, nos replegamos otra vez a las oficinas centrales, pero tenemos obligaciones legales que cumplir, y eso... Esa es una pregunta muy razonable y por supuesto que se la podemos explicar a quien nos haga favor de preguntarnos. ¿Cómo ha sido la capacitación de de la gente que ahora ya es especialista en estos temas electorales? Es un trabajo de profesionalización permanente. Actualmente el Servicio Profesional Electoral Nacional, que así se llama, está organizado por el INE, ordenado y estructurado desde el INE, pero ha permitido que en cada entidad existan profesionales. Hay quienes están en el servicio, quienes no están en el servicio, pero de cualquier manera nos hemos especializado en esto que hacemos. Somos un grupo, insisto, de gente, de mujeres y hombres comprometidos con lo que estamos haciendo, que estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo y que estamos en la mejor disposición de seguir organizando cada vez la mejor elección para las y los mexicanos. Oye, tengo entendido que va a haber foros regionales. ¿Qué temas se van a abordar? ¿De qué se va a platicar? Ya, es un asunto muy interesante. Te platicaba del Parlamento Abierto al que ya acudimos a la Cámara. Ahora la Cámara, digamos, sale de su recinto y va a las entidades. Se están previendo por lo menos 6 foros, uno en cada circunscripción y después uno más en Oaxaca, organizados por una comisión de la Cámara de Diputados, con una subcomisión, la de Asuntos Electorales y Partidos Políticos, y están acudiendo, ya hubo uno en Mérida, en próximas fechas habrá uno en Guanajuato, están programados otros en Guadalajara, Toluca y Ciudad de México, para escuchar, y me parece a mí una novedad, escuchar a los operadores de las elecciones, a los actores, a los partidos políticos, a las autoridades electorales, a las autoridades jurisdiccionales, para que desde nuestra posición le señalemos a las y los diputados cuáles son aquellas cosas que se tienen o se pueden cambiar en la ley para mejorar el modelo, insisto, sin destruir instituciones, sin desecharlas en automático, porque además, hay que decirlo, Lupita, el hecho de que las instituciones no existan no implica un ahorro en automático, porque lo que hacemos nosotros lo tendrá que hacer alguien más, lo tendrá que hacer de esta manera o de mejor manera y eventualmente incluso incrementando los gastos. Hasta ahorita nadie ha dicho, creo que afortunadamente, que ya no quieren o ya no se quiere que se organicen elecciones. Mientras haya elecciones en México necesitamos instituciones como los institutos electorales de cada entidad, como el Instituto Nacional Electoral, que estamos trabajando de manera ordenada, cumpliendo con legislaciones, de manera profesional y dedicados a generar las condiciones para que la opinión de la ciudadanía se exprese en las urnas, pero también se exprese en otros espacios, en otros momentos donde la participación ciudadana haga que mejore el funcionamiento de nuestro modelo democrático. Pues ha sido un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita, y gracias a tu audiencia. Bueno, y antes de irnos, 60 segundos entre voces. ¿Te imaginas poder votar a través de una urna electrónica? Esto podría ser posible. Consejeras y consejeros electorales de diversos institutos hicieron esta propuesta con el objetivo principal de reducir los costos en las elecciones en México. Un clavado en la red. Instagram continúa con su escalada imparable, aunque aún no alcanza Facebook, mientras que Twitter ha notado un cierto desencanto en el uso diario de quienes lo usan. WhatsApp es la red con más usuarios, y aunque la diferencia es significativa, está por encima de Facebook. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán en noviembre de 2020 y por ello Twitter ya prepara medidas contra manipulación extranjera efectuada desde miles de cuentas vinculadas a gobiernos extranjeros como Irán y Rusia. ¿Sabes qué es un código QR? Y es que su uso va más allá de iniciar sesión en tu PC. Hoy en día los podemos ocupar para guardar o brindar prácticamente cualquier información como mapa de localización, correo electrónico, página web o un perfil en una red social. ¿Tú ya lo usas? En el IEM desde hace tiempo implementamos esta herramienta para nuestras convocatorias. Así que dale un vistazo y ve el contenido que te ofrecemos. Ya nos vamos. En nombre de todo este equipo de Entre Voces, agradezco el favor de su atención, les deseo que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes a las 10 en punto. Que la pasen todos muy bien.